Entonces, bueno, vamos a la palabra de Dios. El tema del día de hoy se llama el gran reto. El gran reto. Y bueno, en nuestras vidas tenemos retos grandes. En nuestras vidas tenemos cosas por delante que conquistar y quiero decirte algo. Bueno, pues de hecho la palabra de Dios nos enseña que Jesús ya nos entregó la victoria. Pero aún así no dejan de ser retos en nuestra vida, retos de fe, retos de carácter. Y sabes una cosa, Dios te hizo para que tú vivieras esos retos. Tú tienes una capacidad demasiado grande para los retos. No sé si alguna vez hayas visto algún video en YouTube o en Facebook o te lo hayan mandado en el WhatsApp de accidentes que son asombrosos y que las personas salen vivas, ¿no? Hay unos, por ejemplo, donde un bebé es atropellado y pues uno se espanta porque dice, híjole, pues cómo va a acabar el video, ¿no? Pero resulta que el bebé sale gateando después de eso. Hay donde un motociclista de repente lo estampan, sale volando por allá y lo mismo, va a estar deshecho. Y no, resulta que se para y ya con el tiempo ves que sobrevivió. Dentro de nosotros existe una capacidad demasiado grande que muchas veces no nos damos cuenta. Dentro de nosotros Dios puso cosas enormes, cosas grandes. Y a veces nosotros pensamos que ya no vamos a poder. ¿Cuántos alguna vez aquí han dicho, híjole, ya no puedo más? ¿Cuántos han dicho? Yo creo que casi todos, ¿no? Que decimos, híjole, ya no puedo. Aunque sea en el gimnasio, aunque sea corriendo, que dices, ya ahora sí, ya no puedo dar más. Yo creo que todos hemos llegado a ese punto. Pero quiero decirte algo, cuando tú crees que ya no puedes dar más, sí puedes dar más. Todavía hay una capacidad para que des más. Entonces no te des por vencido cuando estás diciendo ya no puedo más, porque tú no sabes si el siguiente esfuerzo va a ser el que te va a llevar a la victoria. Y sobre eso quiero hablar el día de hoy. Isaías capítulo 40 versículos 28 al 31. Son unos versículos muy conocidos y con eso quiero empezar. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Di conmigo, los que esperan a Jehová. ¿Ok? Dice, tendrán nuevas fuerzas. Y después dice, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y no leo estos versículos porque el América ganó el clásico esta semana. No crean que es por eso. Pero siempre es buen momento para recordar eso. Aquí nos está hablando de dos personas. Nos está hablando, número uno, de Dios. Y cómo Dios dice que no se fatiga, no se cansa, no desfallece. Sus fuerzas son inagotables. Para Dios no hay nada que lo canse. Para Dios no hay algo tan difícil que lo preocupe. Dios es Dios. Y qué grande es nuestro Dios. Qué maravilloso es el Dios en el que creemos. Porque imagínense que creyéramos en un Dios que se cansa. ¿Qué Dios sería? Me acuerdo y me asombra mucho la historia donde Elías confronta a los profetas de los dioses falsos. Y entonces Elías dice, bueno,
Ustedes que son profetas, de esos que dicen ustedes que son dioses, pues vamos a hacer un concurso, las Olimpiadas de los dioses, a ver qué Dios es el que primero hace descender fuego del cielo. Esto lo puedes leer en el primer libro de los Reyes. Resulta que Elías se siente y dice: inicien ustedes. Y entonces los profetas traen a un toro para sacrificarlo, lo ponen y se ponen a bailar alrededor, y dice que se empiezan a cortar la piel y empiezan a hacer sacrificio y empiezan pidiéndole a sus dioses que descendiera fuego del cielo, y nada sucedía. Lo mejor de la historia es que Elías estaba sentado medio cínico, riéndose de ellos, y les decía: pues grítenle más fuerte, tal vez están dormidos sus dioses. Grítenles más fuerte, pues tal vez fueron al baño, o quién sabe dónde estén. Elías se empezó a burlar de ellos porque obviamente los dioses de ellos no tenían poder. Después de que estuvo un rato riéndose de ellos, resulta que Elías se para y dice: Señor, demuéstrale a toda la asamblea, demuéstrale a todo el pueblo que tú eres el único Dios verdadero. Dice la Biblia que en ese momento descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Les demostró a todos que tenemos un Dios verdadero. Y sabes una cosa, ese mismo Dios de Elías es el Dios en el que creemos. No es un Dios falso, no es un Dios que un día está descansando. No es un día, no es un Dios, no es Dios aquel que se va y nos abandona. Dios nunca nos abandona, nunca nos deja, nunca nos ha dejado. Tú y yo podríamos ser las peores personas y siempre habría misericordia para ti y para mí, siempre. Ese es el Dios en el que creemos. Y aquí lo acabamos de leer en Isaías: nuestro Dios no se cansa, nuestro Dios no se fatiga, nuestro Dios siempre es fuerte en batalla. Nuestro Dios no está derrotado. Nuestro Dios, es más, venció a la cruz y venció a la muerte. Dice la Biblia que Él exhibió a todos los demonios. Ese es el Dios en el que creemos. Y quiero decirte algo: el Dios en el que tú y yo creemos, nos llama a esforzarnos. Porque el reto que tenemos delante puede ser grande, pero con esfuerzo y valentía puedes llegar hasta donde Dios desee. Y eso es mucho más grande y es un lugar mucho mejor que donde tú y yo deseamos. Nuestra mente es pequeñita. Efesios, aquí lo tenemos, 3:20 dice: Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Tú y yo podemos imaginarnos un universo muy grande. ¿Sabes qué universo tiene Dios? Un universo 1000 veces más grande del que tú y yo podemos imaginarnos. Un universo hacia afuera y un universo hacia adentro, de tal manera que cada que buscan hacia afuera en el universo encuentran una nueva estrella, una nueva galaxia, un nuevo hoyo negro. Y también cuando empiezan a investigar hacia adentro, empiezan a encontrar protones, neutrones, átomos, partículas subatómicas. Y si seguimos yendo hacia adentro, siempre vamos a encontrar el universo de Dios creciendo. Y pareciera que es infinito. Pareciera que no tiene fin el universo. Pareciera que no tienen fin los átomos. Porque Dios es grande. Verdaderamente Dios es grande. Y tú y yo ni podemos imaginarnos lo que Él puede hacer. Y quiero llevarte, y el centro de mi mensaje el día de hoy es 2 de Timoteo capítulo 2. Y voy a leer, pues tal vez leamos todo el capítulo. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí tenemos a dos personas. Número 1, Pablo escribiendo la carta. Número 2, Timoteo recibiendo esa carta. Y Pablo le está diciendo: hijo mío,
No era su hijo, era su hijo espiritual. Y le estaba diciendo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué en la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es el poder que nos dejó Jesús para poder vencer. Eso es la gracia. En un momento Pablo le dice a Dios: Dios, quita esta área de mi vida. Y Dios le dice a Pablo: Pablo, bástate en mi gracia, disfruta de mi gracia. Porque la gracia es un poder que Dios nos ha entregado para cubrirnos y para darnos el poder para vencer. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia. La verdad es que la Biblia en ningún momento nos enseña que no tenemos que esforzarnos. Jamás. Vemos a Jesús a unas horas de ser crucificado, esforzándose en la gracia, arrodillado frente al Padre, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Jesús se estaba esforzando. Jesús estaba llevando sus fuerzas al límite. Es más, la palabra de Dios nos enseña que estaba sudando como grandes gotas de sangre. Algunos estudiosos dicen que cuando hay demasiado estrés, algunos vasos de nuestro cuerpo pudieran romperse y empezar a sangrar. Y tal vez así estaba Jesús. Te decía hace unos momentos, todos hemos dicho, yo creo que todos: ya no puedo más, ya no puedo más. ¿Y cómo se siente? Llevémoslo a un ejemplo diario. ¿Cómo se siente en el gimnasio? Ya no puedo un minuto más, no puedo hacer una repetición más, no puedo caminar un metro más, me duele todo, estoy acalambrado, ya no aguanto los músculos, pero voy a intentar uno más. Esa es la vida. Porque en el gimnasio pues es fácil, pues te sales del gimnasio y ya no pasa nada. Pero ¿qué tal en tu matrimonio? Un día te levantas y dices: ya no puedo más, ya no puedo más, sudando gotas de sangre: Señor, ya no puedo más. ¿Qué tal en tu negocio? Ya no puedo más. Ya no sé, en la escuela ya no puedo más, con esta persona ya no puedo más, etcétera, etcétera. Muchas veces llegamos a un momento en nuestras vidas donde decimos: no puedo más. Y quiero decirte algo de parte de Dios: sí puedes más. Siempre vas a poder más. Siempre, siempre puedes más. ¿Por qué? ¿Cómo sé eso? Porque Dios en su palabra nos dice que nunca habrá un problema, ni una tentación, ni una prueba que sea más grande de lo que tú puedes vencer. Nunca, nunca. Eso nos da la seguridad de que si estamos frente a una prueba, hay dos cosas que hacer y las dos las podemos hacer: vencemos el problema o nos rajamos. Solo son esas dos opciones y las dos las podemos hacer. Claro, es más fácil soltar todo y decir: ya no puedo más, ahí acabé. O decir: puedo un día más, puedo 2 días más, puedo un mes más, puedo intentarlo una vez más, puedo intentarlo una vez más, puedo tener la fe de que Dios me dará una victoria. Y por eso Pablo le decía: hijo mío. Y esto es interesante que dice: hijo mío. ¿Por qué? Porque como padres, y quiero darte otros 2 ejemplos, ya sea como padres espirituales, ya sea como líderes o ya sea como padres naturales, tú y yo sabemos de lo que nuestros hijos son capaces. El otro día estaba viendo a mi hija, la chiquita Jimena, 1 año, apenas está haciendo sus primeros pininos en la caminada. Y entonces la estaba viendo que se quería subir a la silla de mi escritorio. Y entonces dije: pues tal vez ya puede, ¿no? Y entonces subió su manita, la otra manita, su piecito, y pudo subirse a la silla. Y si la dejo, se sube al escritorio. Ahora, yo pude haber hecho el camino fácil.
La agarro, pesa 8 kilos y la subo al escritorio. No tenía nada de difícil eso. Pero como padres sabemos la capacidad que tienen nuestros hijos. La semana pasada, hace 15 días que estaba predicando, hablé sobre algo. Nuestros hijos es importante que los dejemos desarrollarse, porque si no los dejamos desarrollarse, muchas veces lo que estamos haciendo es que le estamos cortando las piernas para correr. Nosotros sabemos la capacidad que tienen y nosotros tenemos que aprender a detenernos y a ver cómo ellos sí pueden lograrlo. Cómo ellos pueden lograrlo. Interesante, Pablo se lo dice a Timoteo. Moisés se lo dijo a Josué. Moisés era el líder de Josué, era el padre espiritual. Y le dice en Deuteronomio capítulo 31 versículo 7: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las darás. Tú se las entregarás. Moisés sabía la capacidad que tenía Josué. ¿Cuántos años tenía Josué en este momento? ¿Cuántos años? 80 años tenía Josué. Moisés tenía 120 años. Moisés ya se estaba despidiendo. Pero Moisés vio algo en Josué y le dijo, y no solo como para hacerlo más evidente, lo pasó adelante de todos. Y ya que estaban todos poniendo atención, le dijo: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás a la tierra prometida. Moisés estaba hablando una palabra sobre Josué. Y es lo mismo que el día de hoy vengo a decirte. No sé por qué situación estés pasando, no sé qué situación vayas a enfrentar, pero esfuérzate y anímate, porque tú puedes lograrlo. Tú puedes lograrlo. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay grandeza. Porque quiero decirte que tú no solamente fuiste un espermatozoide que ovuló, que fecundó un óvulo, No solo eres eso. Para la ciencia podría ser eso, pero para Dios tú eres uno en 1,000,000 de opciones, escogido por Dios para hacer cosas grandes. Y dentro de esas microcélulas llevabas grandeza. Moisés le dijo eso a Josué. Pablo le dijo eso a Timoteo. David le dijo algo a Salomón muy similar en Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¿Sabes una cosa? Tú y yo tenemos que decir estas palabras a nuestros hijos. Tú y yo tenemos que decir estas palabras no solo a nuestros hijos. Quiero llevarte a Isaías capítulo 41 versículo 6. Isaías 41, 6 dice: cada cual ayudó a su vecino y a su hermano y le dijo: esfuérzate. Ahora voltea con el que está a tu lado y dile: esfuérzate. Pero díselo con fe, porque con la cara que se lo dices no dan ganas de esforzarse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto que acabamos de leer quiere decir algo. Quiere decir que si tú no has logrado algo, no es culpa de Dios, es culpa de tu esfuerzo. No hay nada que reemplace el esfuerzo. No hay nada. No hay nada que reemplace el esfuerzo. No hay nada que reemplace el esfuerzo. El esfuerzo es algo que está dentro de nosotros
y tenemos que sacarlo. ¿Qué piensa Dios cuando ve que nosotros tenemos las fuerzas, tenemos la inteligencia, tenemos la capacidad, tenemos la sabiduría y aún así no queremos hacer las cosas? ¿Qué piensa Dios? Yo creo que Dios no está muy contento. Yo creo que Dios no está muy contento cuando Él nos ha dotado de tanta grandeza, de tanta inteligencia, de tanta capacidad, de tanta fuerza, y nosotros estamos sentados echándole la culpa siempre a alguien, echándole la culpa siempre a algo. Es que mi matrimonio no funciona porque mi esposa es así. No, aquí dice esfuérzate, porque si tú te esfuerzas, Dios, qué hermosas palabras le dijo David a su hijo Salomón: anímate, número uno. Qué interesante, porque hoy pensamos que para animarme yo necesito de algo externo, pero no, yo no necesito de algo externo para animarme. Yo necesito de algo interno para animarme. Pregúntale a cualquier persona el día de hoy, ¿está buscando animarse a través de cosas que puede obtener, conseguir o comprar? Y eso nunca te va a animar. El ánimo que te deja eso es muy corto. El ánimo que viene de Dios, ese es el ánimo que puede ayudarte a vencer. Entonces le dice: anímate y esfuérzate y pon manos a la obra. O sea, ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Entonces, frente a nosotros hay muchos retos. Muchos retos. La vida tiene muchos retos, pero para todos esos retos tú tienes la capacidad. Para todos esos retos tú tienes la fuerza. Luego le sigue diciendo en Primera de Crónicas 28:20: no temas, no desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra. Quiero decirte lo mismo: Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar, Dios está contigo hasta que acabes toda la obra. Entonces no es cuestión de coincidencias. Es cuestión de poner manos a la obra. Es cuestión de esforzarme. Es cuestión de animarme. Es cuestión de creer y no temer ni desanimarme ni desmayar. Y decir: no, a ver, si Dios está conmigo, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y eso es lo que está diciendo Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. Dios puede hacer miles de cosas a favor de nosotros. Interesante lo que leímos en Isaías 41:6. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano. ¿Cómo lo ayudó? Diciendo: esfuérzate, esfuérzate. La verdad es que no nos gusta que nos digan eso. Cuando tenemos un problema no queremos oír eso. No queremos oír eso. Queremos que nos digan: ay, tienes un problema, fíjate que me sobran $1,000,000. Entonces no, estaba buscando a quién dárselo, qué bueno que llegaste, toma. Eso nos encantaría, pero eso no sucede. Bueno, no me ha sucedido. ¿A alguien le ha sucedido aquí? No. Esa no es parte de la vida, porque esa no es parte de la madurez, y esa no es parte del crecimiento, y ese no es parte del proceso donde Dios nos mete. Por eso es importante que cuando tengamos un problema frente, que cuando tengamos una situación delante, lo primero que escuchemos es: esfuérzate, tú puedes, tú puedes. Mira, yo sé que también nos gusta la autocompasión, ¿cierto? Ay, es que yo soy tan bueno, yo me he portado tan bien, yo siempre por 10 años he hecho todo bien y nada me sale. Y yo soy tan maravilloso. La autocompasión tampoco te va a llevar a la victoria. Pensar que tú eres perfecto, que todos los demás están mal, no te lleva a la victoria. No te lleva a conquistar el gran reto. Pensar que todos tienen la culpa, que tú eres el único con la razón, jamás te va a llevar a ningún lugar bueno.
Porque aquí pues David le pudo haber dicho a Salomón: mira, si tú no puedes, yo te dejo todo, pero si tú no puedes, ya te busqué a 5 que te van a ayudar. ¿No le dijo eso? Él puso una semilla de grandeza en su hijo y le dijo: tú puedes, pon manos a la obra y lo haces. ¿Por qué? Porque David quería ver que su hijo lo lograra. Porque David quería ver que él se esforzara y lo lograra. Porque con esfuerzo, en la gracia de Dios, vas a poder ver la obra hecha. Con esfuerzo. Muchas veces ese esfuerzo se resume a doblar nuestras rodillas frente a Dios. Porque yo sé, porque yo como ustedes también he estado en un momento donde digo: pues, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué puedo hacer? No tengo la respuesta a este problema, pero tal vez esa respuesta empieza en las rodillas. Tal vez el problema es un problema de rodillas. Hay que doblarlas delante de Dios y empezar a decir: Señor, necesito de ti. Señor, necesito tu ayuda. Señor, anímame. Señor, dame la fuerza. Y como leímos en Isaías: multiplica mis fuerzas, porque ya no tengo ninguna. Dame las alas del águila para poder volar. Pero eso empieza cuando yo estoy doblando mis rodillas frente a Dios. Primera de Crónicas 19:13. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. El esfuerzo agrada a Dios. Fíjate lo que están diciendo. Aquí son 2 hombres. Curiosamente, estos 2 hombres son generales del ejército de David. Un hombre esforzado, un hombre que enseñó a su hijo a esforzarse. Y estos 2 hombres son Joab y Abisai. Y resulta que en un momento hacen una estrategia de guerra, y Joab le dice a Abisai: yo voy a tomar a la mitad del ejército, me voy a ir por un lado, y Abisai, tú vas a tomar la otra parte. Y si alguno de los 2 nos empieza a ir mal, el otro irá y ayudará a su hermano. De hecho, Joab y Abisai eran hermanos carnales aparte. Y fíjate cómo acaba esta estrategia. Y le dice a Abisai: esfuérzate y esforcémonos. Esfuérzate y esforcémonos. Dentro de ti hay mucha fuerza que no has sacado. Dentro de ti hay mucha capacidad que no has sacado y que está guardada. Mucha inteligencia guardada, mucha valentía guardada, y es momento de sacarla. Es momento de empezar a sacarla. Pero interesante, porque dice: esfuérzate, esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y que Jehová haga lo que a él le parezca. A veces pensamos que el esfuerzo está peleado con Dios. Y a veces pensamos: bueno, pues sí, si Dios lo va a hacer, pues que Dios lo haga. No, aquí estamos viendo que está unido el esfuerzo con la voluntad de Dios. Vamos a esforzarnos y Dios hará lo que a él le parezca. Esa es la actitud de vida que debemos de tener. Pues me voy a esforzar todos los días para poder vencer en mi casa, para poder vencer en mi escuela, para poder vencer en mi matrimonio. Me voy a esforzar, y que Jehová y que Dios haga lo que a él le parezca. Y como a Dios le gusta el esfuerzo, y lo puedes encontrar en la palabra una y otra vez. Ya vimos a Pablo diciéndoselo a Timoteo, a Moisés diciéndolo a Josué, a David diciéndole a Salomón, a Joab diciéndole a Abisai. En Isaías vimos cómo los hermanos y los vecinos se dijeron: esfuérzate, porque no importa dónde estés parado ahorita, lo puedes lograr. Lo puedes lograr, pero hay que esforzarse. Hay que meterle fuerza, hay que meterle enjundia, hay que meterle galleta. Quiero seguirte leyendo 2 de Timoteo
capítulo 2. Voy a empezar otra vez desde el 1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Quiero decirte algo: tú no fuiste llamado a estar solo. Tú no has sido llamado a estar solo. La Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo. No has sido llamado a estar solo. Por eso Dios hizo la familia, por eso Dios hizo el matrimonio y por eso Dios hizo la iglesia. Porque tal vez puede que tú no tengas matrimonio, tal vez tú no tengas familia, pero sí tienes iglesia. Sí tienes iglesia. Y porque solo tú pierdes mucho poder. Eclesiastés nos enseña: dos pueden más que uno. Y yo creo que no es necesario que la Biblia nos diga que dos pueden más que uno, ¿verdad? Es fácil de entender que dos pueden más que uno. Y por eso le dice a Timoteo: Timoteo, esto que te estoy enseñando, enséñale a otros. Busca personas fieles, busca personas idóneas y diles lo mismo que te estoy enseñando. Versículo 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí le está diciendo a Pablo: Pablo, va a haber momentos difíciles. Sufre penalidades, aguanta, es lo que le está diciendo. Aguanta, porque parte del esfuerzo es aguantar. Fíjate lo que sucede. Moisés le dice a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente. Y Josué se esfuerza y en su primer batalla gana y Dios le da una victoria impresionante en Jericó. Pero la segunda batalla es una derrota grandísima. Y Josué pudo haber dicho: uy, para esto me llamó el Señor. Esto es lo que significaba que me esforzara. Murieron miles de hombres en batalla. Muchas veces cuando nos estamos esforzando vamos a tener pérdidas. Cuando uno se esfuerza vamos a tener pérdidas. ¿Cuántos han perdido algo? Cuando nos esforzamos hay veces que perdemos cosas. Mira, cuando tú te esfuerzas en tu matrimonio pierdes cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera cosa que perdí para mi matrimonio y sin haber estado casado fue mi Xbox. Fue lo primero que perdí. Pero en el matrimonio tú sigues perdiendo cosas. Sigues perdiendo cosas porque en el matrimonio no se trata de ganar siempre. En el matrimonio se trata de que ambos ganen. No uno, ambos. Entonces, si tú no has perdido nada, no estás haciendo que tu matrimonio funcione. Vamos, si no encuentras nada de perder, por lo menos pierde unos kilos, ¿no? Siempre hay algo que tú y yo podemos perder. Siempre. ¿Quieres un matrimonio exitoso? ¿Te estás esforzando? Algo vas a tener que perder. Como padres, ¿cuántos hemos perdido algo como padres? Bueno, yo ya hasta perdí el olfato como padre. Como padre tú pierdes muchas cosas por el amor a tus hijos. Cuando tú pones un negocio tú pierdes muchas cosas. Uno tiene la imagen de poner un negocio y se imagina millonario en un mes, pero eso es una mentira. Eso nunca sucede. Uno pierde. Cuando uno inicia un negocio tiene que meterle, tiene que impulsarle, tiene que invertirle, tiene que dar su tiempo, tiene que dar su esfuerzo. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades. Porque dentro de nosotros está la capacidad de esforzarnos y también dentro de nosotros está la capacidad para poder aguantar sufrimiento. ¿Quién nos puso el mayor ejemplo de sufrimiento? Jesús. Jesús en la cruz. ¿Qué no? Jesús, que era perfecto, no debería de sufrir. No.
Dice Filipenses capítulo 2 que Jesús, número uno, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de su divinidad, se hizo hombre, como hombre nació en un hogar, se humilló y se puso como siervo y se humilló hasta la muerte. Y entonces dice ahí, Dios lo levantó a lo más grande. Pero tú y yo tenemos que aprender a saber que hay momentos donde se puede sufrir, donde tienes la fuerza para sufrir, tienes la fuerza para aguantar el sufrimiento. ¿Cuándo te das cuenta cuánta fuerza tienes para aguantar el sufrimiento? Cuando estás ahí. Cuando estás ahí. Pero quiero decirte algo, tienes mucha fuerza para aguantar el sufrimiento. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 5: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y aquí hay algo interesante: esfuérzate en la integridad, esfuérzate de una manera íntegra. ¿Por qué? Porque leímos que dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque yo también me puedo esforzar en las mentiras, yo también me puedo esforzar en la estafa, yo también me puedo esforzar en las cosas chuecas, yo también me puedo esforzar ahí. Pero aquí dice: un atleta, si quiere recibir la corona, tiene que jugar de acuerdo a las reglas del juego. Entonces leímos: esfuérzate, esforcémonos y que Dios haga lo que quiera. Sí, pero también Dios dejó ciertas reglas. Dios también dejó ciertas reglas. Y cuando no cumplimos ciertas reglas, muchas veces vienen problemas. Ay, Dios es tan misericordioso, tan bello, tan bueno, tan amable, que nos perdona y nos saca adelante otra vez. Pero qué mejor que jugar desde el principio con las mejores reglas, con las reglas de Dios. Entonces el soldado sufre penalidades y el atleta juega de acuerdo a las reglas. Esfuérzate, pero dentro de la gracia del Señor Jesús. Versículo 6 de 2 de Timoteo 2 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces el esfuerzo verdaderamente trae frutos, pero aquí el orden de los factores sí es importante. Es esfuerzo y trabajo primero y frutos después. Y tú y yo necesitamos frutos. ¿Cómo sé que necesitamos frutos? Bueno, pensemos. Jesús en un momento se acercó a la higuera. Tenía hambre, dice la palabra. Y cuando se acerca a la higuera, la vio grande, frondosa, llena de hojas, y dijo: ay, un higo ahorita va a estar delicioso. Los higos son deliciosos. Bueno, no sé si te gusten, pero cuando están dulces son exquisitos. Se acerca Jesús a la higuera y no encuentra higos. Porque la higuera, no sé si tú hayas visto una higuera, pero no es un árbol muy bonito. Es un árbol con unas hojas grandes, como con pelucita. De hecho no puedes tampoco estar acariciándolas, porque si no te vas a lastimar. Pero no es muy bonita la higuera, pero su fruto es dulce. Entonces, si yo quiero adornar mi jardín, no pongo una higuera. Si yo quiero adornar mi jardín, puedo poner una bugambilia. Si yo quiero higos, puedo sembrar una higuera. Si esa higuera no me da higos, no me sirve para nada. En Cristo es lo mismo. Tu esposa está esperando frutos de ti. Tu esposo está esperando frutos de ti. Tus hijos están esperando frutos de ti, papá. Tus padres, hijo, están esperando de ti frutos, porque anhelan que tu vida dé fruto. Pero para que haya fruto, acabamos de leer, tiene que haber trabajo primero. Tiene que haber esfuerzo primero.
No hay peor error que pensar que las cosas se van a arreglar solas. Jamás. Nada en este mundo se arregla solo. Nada. Es más, si tú plantas una higuera y la dejas ahí, ahorita ya se hubiera secado en esta temporada con este calorón que está haciendo. Porque aparte la higuera es de un clima fresco. Entonces, una higuera necesita que se le riegue, necesita que se le abone, necesita que se le pode. Necesitamos cortarle hojas también. Y pensamos que solo la higuera y nosotros no necesitamos eso. Pero nosotros necesitamos que se nos riegue, necesitamos que se nos abone y necesitamos que se nos pode para poder dar fruto. Y eso significa esfuerzo. Entonces quiero decirte algo, tu matrimonio no se va a arreglar solo. El tiempo no va a arreglar tu matrimonio. Tú tienes que ser proactivo en tu matrimonio. Es más, quiero decirte algo. Tal vez tu matrimonio ahorita no está mal. Tal vez tú dices, bueno, pues nada más nos peleamos 5 veces a la semana, entonces pues no es tanto. Tal vez tu matrimonio no está mal ahorita. Tal vez se llevan bien, todo está de maravilla. Pero, di conmigo pero si tú no lo empiezas a regar y abonar y a podar ahorita que las cosas están bien, se van a poner mal. ¿Por qué? Porque esposa está esperando frutos. Porque el esposo está esperando frutos. Nuestros hijos tampoco tienen que crecer silvestres solos, así como maleza. No, las plantas silvestres crecen solas, hasta en el pavimento crecen. Nuestros hijos necesitan agua, necesitan cuidados, necesitan ser podados, necesitan ser abonados. Tu negocio necesita agua, necesita abono, necesita ser podado. Tu carrera necesita ser abonada, necesita ser cuidada. Cada área de nuestras vidas. Entonces el peor error que podemos pensar es que descansando vamos a ir a un nuevo nivel. Descansando no se llega a ningún nuevo nivel. Se llega trabajando. Se llega con el esfuerzo. Esdras, capítulo 10, versículo 4, dice así: levántate, porque esta es tu obligación. Esa es como frase de mamá en las mañanas, ¿no? Levántate porque esta es tu obligación. Pero no, aquí no era una mamá. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Fíjate que el libro de Esdras está escrito en una de las peores temporadas, o después de una de las peores temporadas del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, pues como tú y yo muchas veces pensamos que todo está bien. No, hombre, todo está bien, el tiempo lo va a arreglar. No, hombre, sí, luego lo arreglamos. Pero después de muchos años Dios le dijo al pueblo de Israel: ¿sabes qué? Ya, se acabó, porque no vas a arreglar nada. Y quiero decirte algo. Esto es hermoso de parte de Dios, porque Dios dice: aquel que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta que esa obra sea perfecta. Y nosotros muchas veces pensamos: bueno, pues todo está bien, yo creo que se queda bien de aquí hasta que me muera. No, porque Dios no quiere que las cosas estén bien. Dios quiere que las cosas estén mejor. Y es distinto, ¿sí? Porque yo me puedo conformar a algo. Yo me puedo conformar a lo malo. Yo me puedo conformar a la enfermedad. Yo me puedo conformar a la pobreza. Yo me puedo conformar a la depresión. Yo me puedo conformar a que mi matrimonio sea un desastre. Y puedo echármelo 10 años así, 15 años así, 30 años así. Pero tenemos un Dios tan bueno que, ¿sabes qué dice? Yo no quiero esto para ti. Yo no quiero esto para ti. Entonces, dice la Biblia: te voy a llevar al desierto. Y ahí en el desierto te vas a dar cuenta que las cosas no están bien. Y estar en el desierto es bien difícil, porque el desierto, abres el agua de la llave y no sale agua. Prendes la luz y te la acaban de cortar. Todo te empieza a salir mal. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. Todo le empezó a salir mal. Acabaron cautivos en Babilonia.
Mataron mujeres, niños, hombres. Pero es que Dios mandó profetas una y otra vez. Saben que las cosas no están bien. Sabes que las cosas no están bien. Esfuércense por cambiarlas. Y no hacían caso. No hacían caso. Entonces Dios dijo: bueno, los voy a sacar y los voy a llevar al desierto. Ahí en el desierto se tienen que dar cuenta que las cosas no están bien. Y ahí empezaron a darse cuenta que sus negocios no estaban bien, sus matrimonios no estaban bien, sus hijos no estaban bien. Ya ni sabían quién era Dios. Después de 70 años en el desierto, resulta que Dios dice: bueno, los voy a regresar. Creo que ya aprendieron la lección, los voy a regresar. Y los regresa. Y el libro de Esdras es escrito cuando uno de los viajes que van regresando, regresa. Pero regresan y todo está deshecho. Regresan y la ciudad deshecha, no tiene muros, no hay templo, no hay nada. Y entonces Esdras dice: vamos a construir el templo. Porque si algo aprendimos estos 70 años y no queremos que nos vuelva a pasar, es que no debemos de alejarnos de Dios. Y aquí es cuando está esto escrito. Y le dicen: levántate porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. ¿Qué le está diciendo? No te dejes. No te dejes. Y no me refiero a, sino como cuando una persona con el tiempo se ha descuidado, se dejó la persona, ¿no? Decimos como comúnmente, se descuidó. Y muchas veces nosotros nos estamos descuidando, pensando que todo se va a solucionar. A veces dice la Biblia que somos un poquito necios. O bueno, la traducción correcta de ese vocablo en el español sería: somos algo tontos. Porque estamos viendo el peligro por delante de nosotros y no hacemos nada. Pero aquí Dios nos está diciendo: esfuérzate. Esfuérzate, porque si tú te dejas de esforzar, en 5 años las cosas no van a estar tan bien. En 10 años. ¿Puedes esforzarte? Claro que puedes esforzarte. Si tú crees que todas las cosas están bien, no todas las cosas están bien. Y no es tiempo de decir: pobrecito, te tocó una mala vida, te tocó esto. No, eso no sacó a nadie al éxito. A nadie. La autocompasión no libera a nadie, pero una palabra de Dios sí libera. Y por eso una palabra de Dios dice: esfuérzate, anímate y pon manos a la obra. Ponte a trabajar. Versículo 7 de 2 de Timoteo 2 dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que la palabra de Dios tiene tanto poder que aun cuando él estaba en la cárcel, la palabra de Dios no estaba presa. Porque la palabra de Dios viaja, va viajando y va tocando los corazones y va ministrando las vidas y va hablando a los corazones. Pero qué importante es recibir la palabra de Dios. Tú puedes salir de este lugar pensando: no, pues en mi vida todo está bien. Y tal vez sí, pero no quiere decir que esté bien. Y por eso tú tienes que trabajar por algo mejor. Siempre. ¿Por qué si las empresas buscan mejorar cada año? No importa si sus utilidades hayan sido grandes. Tú pregúntale a Coca-Cola. Sus utilidades seguramente fueron impresionantes el año pasado, pero este año no se cruza de brazos a esperar: bueno, pues yo creo que este año no hay nada que hacer. Digo, llevamos los últimos 20 años vendiendo como pan caliente. Yo creo que nos podemos sentar a descansar un año. Nadie nunca dijo eso en una empresa.
¿Qué es lo que buscan el próximo año? Mejorar. Tal vez podemos hacerlo más barato, tal vez podemos hacerlo más rápido, tal vez podemos meter más máquinas, tal vez podemos tener menos personal para tener más utilidad. ¿Por qué si las empresas hacen eso en nuestras vidas no lo hacemos? Y muchas veces pensamos, bueno, pues ya llevo 5 años así aguantando, aguanto otros 5 con este aire. No, empecemos a medir costos. Y Jesús dijo: un hombre sabio piensa y calcula, y entonces trabaja, pero antes se sienta a pensar y a calcular. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que esforzarnos, porque la palabra de Dios está viajando y nada la detiene. Sigo leyendo 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, un obrero aprobado. Entonces, Jesús nos enseña que tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado tanto que sería tirar a la basura todo lo que Él nos ha dado. Así que como soldados sufrimos penalidades, sufrimos todo por amor, pero luchamos y vencemos. Como atletas luchamos de acuerdo a las reglas, con integridad, con valentía. Y como labradores trabajamos primero para obtener un fruto después. Hay un gran reto adelante en nuestras vidas. Y termino con esto. Muchas veces puede que tú estés en un lugar donde ni sepas qué hacer. Yo he estado ahí, y yo creo que cualquier persona que quiere hacer algo ha estado ahí, donde estamos en una Y y no sabemos si irnos a la derecha o irnos a la izquierda. ¿Cierto? ¿Has estado ahí? Híjole, ¿qué hago esto? Hago esto, escucho a mucha gente que me dice que haga esto, pero luego escucho por acá y me dicen que haga esto. Y bueno, obviamente el primer filtro es, pues, si está de acuerdo a los principios y a las reglas y mandamientos de Dios, ¿verdad? Es el primer filtro. Pero tal vez las dos opciones son buenas, porque como cuando un joven está escogiendo una carrera, dice: pues estudio para licenciado o estudio para administrador, ¿qué haré? Y entonces hay algo bueno que Dios tiene ahí. Cuando tú y yo nos esforzamos, de todas maneras, en cualquiera de las dos que escojas, la bendición de Dios te alcanzará. Eso es lo maravilloso de la fe en Cristo. El único que no va a bendecir Dios es cuando volteas hacia atrás y empiezas a caminar hacia atrás. Pero si tú ves y dices: o hago esto o hago esto otro, Dios te dice: ve y yo voy contigo. Y esa es la bendición que tenemos cuando nos esforzamos en la gracia de Cristo. Que Dios dice: yo no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo. Yo multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie. Ahora, tal vez tú puedes estar diciendo: pues yo me he esforzado mucho. Y quiero decirte algo: aunque te hayas esforzado mucho, esfuérzate más, porque hay más de Dios para ti. Porque el plan y el propósito de Dios no se ha acabado en tu vida.
el plan y el propósito de Dios no se ha acabado en tu vida. Te has esforzado mucho, síguete esforzando. Síguete esforzando, porque todavía hay áreas que conquistar, porque todavía hay áreas de tu vida que necesitan ser alcanzadas. Amén. Precioso Señor, gracias, gracias por tu hermosísima palabra. Gracias porque tú nos llamas a esforzarnos. Y Espíritu Santo, precioso Espíritu de Dios, tú eres el que nos da el poder. Señor, yo sé que en este lugar hay personas que el día de hoy, el día de ayer, habían bajado los brazos, habían tirado la toalla, pero delante de ellos tú pones un gran reto, Señor. Espíritu Santo, sopla, sopla una vez más. Sopla, 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 Señor. En el nombre de Jesús, el temor es echado fuera por el amor del Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, tú multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna. Y sé que aquí hay personas que llegaron sin fuerzas, pero también sé que aquí llegó el Dios Todopoderoso, que nunca se cansa, que nunca se da por vencido. Y ese es el Dios que el día de hoy empieza a poner fuerzas dentro de esta persona, en el nombre de Jesús. Y hay un fuego en el nombre de Jesús, y la palabra de Dios se graba en tu corazón como un sello poderoso. En el nombre de Jesús, sopla, Señor, sopla, 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 Señor, sopla, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tú das fuerzas en nuestras piernas. Y aún de una manera profética, Señor, si alguien tiene una enfermedad en sus piernas, yo te pido, Señor, que tú lo sanes de una enfermedad física, en el nombre de Jesús, como un sello de que tú das fuerza a aquel que no tiene ninguna, para que corra y alcance la tierra prometida que tienes para ellos. En el nombre de Jesús, nuevas fuerzas del Señor, nuevas fuerzas de Dios, porque de Él viene nuestra fortaleza. Porque tú, Jesús, eres nuestra roca, tú eres nuestro castillo, tú eres el que prepara nuestras manos para la batalla. No te des por vencido, no te des por vencido. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, fluye. Manos al Señor y dile: inúndame, Señor, necesito de ti. Verdaderamente mi alma necesita de ti. Verdaderamente mi alma necesita de ti. Necesita de ti. Inúndanos, Señor, Necesitan de ti. Mis emociones necesitan de ti. En el nombre de Jesús.
Jesús. En el nombre de Jesús. Hay grandes retos delante de ti y de mí. Hay grandes retos. No importa quién seas, no importa la edad que tengas, no importa absolutamente nada. Hay grandes retos de Dios para tu vida. Y vas con la fuerza, vas con el poder y vas con la gloria de Dios para vencerlos. Puedes vencerlos porque Dios no te ha dejado. Dios no te dejará. Así que ánimo y esfuérzate. Amén. Dale un aplauso al Señor.